Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado un montón de controversia, especulación y, por qué no decirlo, también algo de drama. Sí, amigos, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Específicamente vamos a profundizar en unas declaraciones recientes que han dejado a todos boquiabiertos y que, según muchos, podrían cambiar por completo la percepción que tenemos de su relación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la noticia bomba, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí y te gustan los chismes de celebridades, las telenovelas turcas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, te invito a suscribirte al canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir creando contenido que sé que disfrutas. Y por supuesto, activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como ya saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de intensos rumores y especulaciones. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las escenas románticas que interpretaban parecían tan reales que era difícil no pensar que había algo más allá de la amistad. Y como era de esperarse, los fans de la serie se enamoraron de la pareja y comenzaron a shippearlos con todas sus fuerzas. La intensidad de este shippeo fue tal que se convirtió en un fenómeno global, con miles de fans alrededor del mundo dedicando tiempo y energía a crear contenido, teorías y fantasías sobre una posible relación entre los actores. Durante un tiempo, Demet y Can alimentaron esa ilusión con gestos cariñosos, miradas cómplices y comentarios ambiguos en las redes sociales. Parecía que la historia de amor de Sanem y Can había trascendido la ficción y se había convertido en realidad. Fotos de ambos en eventos, entrevistas donde se elogiaban mutuamente y pequeños detalles en sus redes sociales eran interpretados como pruebas irrefutables de su amor. Los fans analizaban cada publicación, cada like, cada comentario, buscando pistas sobre su relación. La maquinaria de la especulación estaba en pleno funcionamiento. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la relación entre Demet y Can se enfrió. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de comentarse en las redes sociales y, poco a poco, se distanciaron. El silencio reemplazó las risas y los guiños, y el fuego de la esperanza se fue apagando lentamente. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza. Algunos decían que habían tenido una fuerte discusión, otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas y no tenían tiempo para estar juntos, y otros incluso apuntaban a que Can tenía una actitud demasiado posesiva y celosa, lo que habría terminado por agobiar a Demet. Se hablaba de diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. Mientras Can parecía estar más enfocado en su crecimiento profesional y su imagen pública, Demet buscaba una relación más estable y privada. La presión de la fama y las expectativas de los fans también jugaron un papel importante en el deterioro de su vínculo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre ellos se deterioró y, finalmente, terminaron separándose. La confirmación oficial nunca llegó, pero la ausencia de interacciones y la frialdad evidente fueron suficientes para que los fans aceptaran la dura realidad: Can ya no existía. Después de la ruptura, tanto Demet como Can intentaron seguir adelante con sus vidas. Demet comenzó a salir con el cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a casarse. La relación de Demet con Oğuzhan parecía un intento de construir una vida más estable y convencional. Se mostraban felices y enamorados en las redes sociales, alejándose del drama y la especulación que habían rodeado su relación con Can. Sin embargo, este matrimonio también llegó a su fin, alimentando aún más el interés y la curiosidad sobre la vida amorosa de la actriz. Can, por su parte, se enfocó en su carrera actoral y comenzó a viajar por el mundo, participando en diferentes proyectos. Se convirtió en un rostro conocido a nivel internacional, trabajando en series y películas en diferentes idiomas y países. Su imagen se transformó adoptando un estilo más maduro y sofisticado. Parecía que la historia de amor entre Demet y Can había quedado definitivamente en el pasado, relegada a los recuerdos de una serie exitosa y las fantasías de los fans. Pero, como dice el dicho, nunca digas nunca. Recientemente Demet Özdemir ha dado unas declaraciones que han sorprendido a propios y extraños. En una entrevista, Demet ha admitido que en el pasado fue injusta con Can Yaman y que, tal vez, no supo valorar todo lo que él hizo por ella. Sí, lo has oído bien.
Demet Özdemir, al parecer, se ha arrepentido de cómo manejó su relación con Can y ha decidido hacer una especie de mea culpa pública. Estas declaraciones han sido como un terremoto en el mundo del espectáculo turco y han generado un sinfín de reacciones y análisis. ¿Por qué ahora? ¿Qué la motivó a hablar después de tanto tiempo? ¿Será sincera o se trata de una estrategia para relanzar su carrera? Las preguntas se multiplican y las respuestas son escasas. En la entrevista, Demet explicó que en aquel momento era muy joven e inexperta y que no sabía cómo lidiar con la fama y la presión mediática. También dijo que se sintió abrumada por la atención que recibía de los fans y que en ocasiones se dejó llevar por los comentarios negativos que circulaban en las redes sociales. Demet admitió que Can siempre fue muy atento, cariñoso y protector con ella, pero que ella no supo corresponderle de la misma manera. Reveló que la intensidad de la relación y la constante vigilancia mediática la habían hecho sentir asfixiada y que en su inmadurez no supo comunicar sus sentimientos de manera efectiva. Reconoció que Can había intentado protegerla y apoyarla en todo momento, pero que ella, en lugar de valorarlo, lo había percibido como un intento de control. Quizás fui demasiado dura con él, dijo Demet. Quizás no supe ver lo bueno que había en él. Ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que Can siempre fue un gran apoyo para mí y que me ayudó mucho a crecer como persona y como actriz. Le debo mucho a Can y me arrepiento de no haberle demostrado mi gratitud en su momento. Estas palabras, cargadas de emoción y sinceridad, han resonado profundamente en el corazón de los fans. Muchos han interpretado estas declaraciones como una señal de arrepentimiento genuino y una muestra de madurez por parte de la actriz. Estas declaraciones de Demet han causado un verdadero revuelo en las redes sociales. Los fans de Erken Cikus han enloquecido al escuchar estas palabras de arrepentimiento y han comenzado a especular sobre la posibilidad de una reconciliación entre Demet y Can. Algunos incluso sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, protagonizando una nueva serie o película. Hashtags como #Candem volverá, #Demet arrepentida y #Can perdona a Demet se han convertido en tendencia mundial, demostrando el impacto que esta noticia ha tenido en la comunidad fan. La esperanza renace, aunque muchos se preguntan si es una ilusión vana. Por supuesto, también hay quienes se muestran escépticos ante estas declaraciones. Algunos creen que Demet está buscando llamar la atención y generar polémica, mientras que otros piensan que simplemente está intentando limpiar su imagen pública. Hay quienes argumentan que estas declaraciones son una estrategia de marketing para aumentar su popularidad y conseguir nuevos proyectos. Otros, más cínicos, creen que se trata de una forma de desviar la atención de otros asuntos personales o profesionales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las palabras de Demet han reavivado el interés por su relación con Can y han puesto de nuevo en el centro de la atención mediática. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman ante estas declaraciones? Pues bien, hasta el momento Can no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. No ha comentado nada en sus redes sociales y tampoco ha concedido ninguna entrevista para hablar sobre el tema. Algunos dicen que está esperando el momento adecuado para responder, mientras que otros creen que prefiere mantenerse al margen de la polémica. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que está molesto y decepcionado por las declaraciones de Demet, mientras que otros piensan que está reflexionando sobre lo que ha dicho y necesita tiempo para procesar la información. También hay quienes sugieren que está siguiendo los consejos de su equipo de relaciones públicas y prefiriendo evitar cualquier declaración que pueda alimentar aún más la controversia. Lo que sí se sabe es que Can está muy enfocado en su carrera actoral. Actualmente se encuentra trabajando en varios proyectos internacionales y está cosechando un gran éxito en diferentes países. Parece que Can ha logrado superar su relación con Demet y ha encontrado la felicidad en su trabajo y en sus nuevos proyectos. Se le ve radiante y seguro de sí mismo, disfrutando de su éxito y explorando nuevas oportunidades en el mundo del cine y la televisión. Su imagen de galán internacional se ha consolidado, atrayendo la atención de productoras y directores de todo el mundo. En mi opinión, las declaraciones de Demet son un signo de madurez y arrepentimiento. Creo que es valiente por su parte reconocer sus errores y admitir que fue injusta con Can. No sé si esto abrirá la puerta a una reconciliación entre ellos, pero al menos demuestra que Demet ha reflexionado sobre su pasado y ha aprendido de sus errores. Creo que es importante reconocer que todos cometemos errores en nuestras relaciones y que el arrepentimiento y la voluntad de enmendarlos son signos de crecimiento personal. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes.
¿Creen que Demet está siendo sincera en sus declaraciones? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Demet y Can se reconcilien en el futuro? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Me interesa saber si creen que el tiempo cura todas las heridas o si, por el contrario, hay heridas que son imposibles de sanar. También me gustaría conocer sus experiencias personales y si alguna vez han vivido situaciones similares en sus propias relaciones. En resumen, hemos hablado de las sorprendentes declaraciones de Demet Özdemir, en las que admite que fue injusta con Can Yaman y se arrepiente de cómo manejó su relación con él. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas declaraciones y hemos especulado sobre la reacción de Can Yaman. Y por supuesto hemos abierto el debate para que ustedes, mis queridos suscriptores, puedan compartir sus opiniones y teorías. Espero que esta discusión nos ayude a comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas y el impacto que la fama y la presión mediática pueden tener en ellas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre el mundo del espectáculo y saber que ustedes están ahí, al otro lado de la pantalla, escuchándome y comentando. Me siento muy afortunada de contar con su apoyo y de poder crear contenido que les guste e interese. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí. Recuerden que sus comentarios son muy importantes, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias abajo. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta comunidad y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.